Buenos días a todos y a todas, que hoy tenemos, en esta primera actividad tenemos, bueno, casi un equilibrio, eso es bueno. Estas primeras actividades mañaneras tienen esa dificultad de que a lo mejor tenemos menos gente, pero seguramente está más seleccionada en el sentido de que hay gente que se va a interesar mucho por lo que implica el desarrollo de la actividad que tenemos prevista ahora mismo con la profesora María del Carmen Quiles Cabrera de la Universidad de Almería. Bueno, yo debo decir que estoy feliz de que María del Carmen por fin nos haya podido hacer un hueco. Sabemos que está siempre muy liada porque tiene una doble faceta y viene hoy no en calidad de profesora de la Universidad de Almería, sino de poeta. De poeta que hace una literatura muy especial para niños, como vaya a poder comprobar, y al festival le apetecía mucho que nos visitara y pudiera venir a hablarnos de cómo construye ella esos poemas que llaman tantísimo la atención en las primeras edades y se ha convertido ya en una de las autoras de referencia andaluzas, y eso pues a todos los que la queremos y todos los que la valoramos nos produce una gran satisfacción. La profesora Quiles Cabrera es almeriense, como digo, no solamente es que trabaja allí, sino que además es almeriense. A lo largo de su carrera ha publicado diversos libros que quiero presentaros. El primero se titula «Sabes que la luna», y ese principio que fue tan exitoso, que resultó tan exitoso, se ha ido viendo complementado pues, con otras obras que tenemos aquí para que podáis ver. Plantas, bichos y versos, y luego sé que hay un poema ilustrado, perdón, una narración ilustrada que se llama Gloria, y finalmente el libro con el que ahora estamos pues trabajando con mis alumnos de educación infantil, Zombies, momias, hechizos para burlar al miedo. Se ha convertido, pues, yo creo que casi en un bestseller en lo que implica literatura infantil en Andalucía, porque creo que ya está la primera edición agotada y eso es algo muy difícil en la situación actual que tiene la poesía andaluza. Por lo tanto, para nosotros es una gran alegría, como digo, que hoy podamos compartir con ella este rato gratificante y sin más, pues tiene la palabra María del Carmen Quiles en su faceta de poeta, para hablarnos sobre cómo desarrolla ella su obra. Muy bien, pues muchísimas gracias, Remedios, por esa presentación tan extensa, tan cariñosa que me ha hecho. Yo quiero agradecer a la Universidad de Granada, al Festival de Poesía, Festival Internacional de Poesía, que es todo un referente ya en España y en otras partes del mundo, que me hayan tenido en cuenta para estar aquí hoy con vosotros, con vosotras, especialmente a la profesora Remedios Sánchez, porque aparte de uno tiene la suerte de trabajar en lo que realmente le gusta. Muchas veces cuando voy a los colegios con los niños, encuentros con los niños, me dicen: si no hubiera sido profesora y no hubiera sido escritora o poeta, ¿qué hubiera sido? Y yo les digo, pues lo tengo muy difícil porque es que estoy haciendo lo que quiero hacer y lo que me gusta. Y es una gran suerte. Y en esa suerte tener compañeros de la talla profesional de Remedios y además a la que admiro también como persona y desde el punto de vista afectivo, pues eso es muy importante. Entonces, que me deis la oportunidad de estar aquí, de compartir con vosotros un poco mi experiencia y lo que hago desde esta otra perspectiva. Generalmente cuando voy fuera a hablar, hablo de la didáctica de la lengua y la literatura, hablo de la literatura infantil desde la teoría, y hoy pues especialmente me llena de alegría poder... estoy además con muchos estudiantes, por eso me voy a dirigir, más bien me van a permitir los que no sean estudiantes que me dirija un poquito más a ellos, porque sé que os interesa el tema de la creación literaria. Y bueno, sin más preámbulos voy a pasar un poco a ir contando un poquito el germen de esta obra que ha presentado muy bien la profesora Remedios. Y entre tanto pues voy a ir leyendo cosillas, vamos a ir leyendo, y a mí me gustaría también que vosotros pudierais participar en algún momento, ¿de acuerdo? Mira, yo creo que
la poesía es una herramienta fundamental para alimentar, lo que yo digo, para alimentarnos por dentro, para alimentar el alma, para alimentar nuestras emociones, para alimentar nuestra capacidad de empatía, para alimentar nuestro compromiso con el mundo, para alimentar todas esas facetas que nos hacen ser seres humanos, más allá de la profesión que tengamos, de los estudios académicos que tengamos y más allá de nuestros intereses. El ser formados como personas es fundamental y eso nos lo da la poesía. Cuando los niños son muy pequeños tienen una atracción especial por la poesía. Pensamos que la poesía es algo muy elitista, que es solo de unos pocos. Eso nos pasa muchas veces en los institutos. Cuando llegamos a los institutos, a los niños ya en secundaria o incluso en la primaria, en los últimos niveles, están muy alejados de la poesía. Y les preguntamos, ¿por qué no leéis poesía? ¿Por qué? Es que no la entiendo. Se han ido alejando de la poesía. Sin embargo, un niño en infantil nunca te va a decir, no entiendo un poema. Porque el niño en infantil lo entiende desde la perspectiva del juego con las palabras. Y esa es la perspectiva desde la que nosotros tenemos que ponernos a leer un poema. Si yo voy a leer una novela, tengo una actitud distinta a la actitud que tengo que tener cuando yo me pongo delante de un poema. Porque el poema no tengo que entenderlo con los sentidos o con el sentido común que entendemos un relato en su hilo temporal, sino que lo tenemos que sentir de otra manera, ¿no? Y yo creo que eso, ya que en las primeras edades es tan propicio, tenemos que trabajarlo mucho, ¿no? Tenemos que potenciarlo mucho. Yo estoy en clase con estudiantes de infantil y de primaria, ¿no? En la Facultad de Almería, de la Facultad de Educación de Almería, y lo que siempre intento hacer con ellos es comenzar cada clase leyendo un poema infantil, siempre leyendo. O empezamos o terminamos. Eso hace que si tenemos en el cuatrimestre las clases que sean, imaginaros 30, 40, 50 clases, no las he contado, pues se hayan leído todos esos poemas cuando acaba el cuatrimestre. Si nosotros estamos en un aula de infantil, de primaria, y tenemos, imaginaros, un mes tiene 30 días, vamos a quitarle los fines de semana. Si tenemos 5 días a la semana y cada día leemos un poema, y un mes tiene 4 semanas, estamos leyendo 20 poemas al mes. Empezar de esa manera es iniciarlo, y veréis cómo el día en el que no les leáis el poema, dirán, señor profe, es que hoy no nos lee el poema. ¿Por qué hoy no leemos poemas? E incluso será un incentivo para ellos. Es decir, si hoy os portáis bien, vamos a leer 2 en lugar de 1. Al final leemos otro. Y se convierte en un juego. No quiero daros la charla porque, bueno, me sale la vena de profe que siempre estamos un poco instruyendo y hoy no quiero hacer eso. Fijaros, el primer libro que se publicó, no fue el primero que escribí, pero sí el que se publicó fue Sabes que la luna, y es un poemario que está escrito pensando en un elemento natural que a mí me ha fascinado siempre, que era la luna. Yo soy de Almería, en Almería tenemos un cielo limpio, por las noches, sobre todo los que hemos sido niños, que nos hemos educado en entornos rurales, el cielo por las noches es fantástico, se ve perfectamente, y entonces la luna es algo que a mí me ha atraído muchísimo siempre, y empecé a escribir poemas donde la luna se personificaba, se convertía en una mujer, unas veces en una niña, otras veces en una mujer, otras veces en una anciana, y hace cosas distintas. La luna siente, la luna pasea, la luna come gominolas, la luna se enamora, es decir, le van pasando distintas cosas. Hoy he seleccionado aquí algunos de los poemas, no sé si se ven muy claros, pero para que podáis seguir un poquito la lectura, si queréis, os leo algunos. Creo que he puesto aquí el de risas. Ay, 14. Bien, este de risas dice así.
Risa del cielo es la luna, carcajada que entre el viento juega a posar su reflejo sobre mares y lagunas. Se ríe como ninguna del vaivén de las mareas, de las olas que pelean levantando fresca bruma. También ríe de la lluvia, cuyo eterno cantar lento roza el agua y en silencio húmedo un beso se escucha. Ríe también de la espuma, del barquito que navega, de las algas en la arena y la alfombra que dibuja. Y al reírse, más alumbra. Poco a poco va creciendo, como rosa floreciendo, luz y plata en la penumbra. Y a la noche la desnuda. Este es el primero que quería leeros del poemario, el poemario Sabes que la luna. He seleccionado otro que es ¿Qué quiero? Y que dice así. ¿Sabes lo que quiero? Quiero una luna de miel, quiero una luna de azúcar, quiero lanzar una red para traerla a tu cuna. ¿Sabes lo que quiero? Quiero una luna de sal, quiero una luna de espuma, quiero robársela al mar, quedarme con su hermosura. ¿Sabes lo que quiero? Quiero una luna de sueños, quiero una luna de horas, toda cargada de anhelos, ángel rondando tu alcoba. ¿Y sabes qué quiero? Sus risas y llantos, canciones y cuentos, que me hable la luna, yo guardo el secreto. Estos son dos de los que he seleccionado, hay alguna nana, hay distintos de este poemario que, como digo, no es el primero porque lo primero que yo había escrito era este relato, un relato ilustrado, que precisamente ilustrado por una ilustradora granadina que se llama Esperanza Campos, que es granadina. Está ilustrada en acuarela, las ilustraciones son fabulosas, preciosas, muy bonitas. Y yo tenía este relato ilustrado escrito mucho antes que se publicó primero este. Son esas cosas que, bueno, pues que no siempre lo que uno escribe primero sale antes. Bueno, pero este lo vamos a dejar porque hoy venimos a hablar de poesía. Mira, el siguiente poemario es este, como ha enseñado antes la profesora Remedio, Plantas, bichos y versos. Como yo he dicho antes, yo nací y crecí en un entorno rural y de hecho tengo una gran vinculación todavía con mi pueblo natal. Y tengo un gran amor por la naturaleza, por el respeto hacia el medio ambiente, los animales, etc. Y este poemario es el resultado de eso. Es una manera de mirar el mundo natural que a mí me rodeaba en mi infancia e intenté describirlo en forma de verso, en forma de poesía, en forma de poema. Entonces, un poemario que está compuesto por unos 30 y tantos poemas, no recuerdo, 36, en los que se comienza con un poema que dice amanece, es donde el día despierta, el campo despierta una mañana y se convierte en un escenario por el que van pasando toda una serie de personajes. Esos personajes pues son las perdices, los conejos, la lluvia, el viento, el sol, las hormigas, es decir, todo lo que va pasando. No todo, porque, hombre, en 32 poemas no cabe todo, pero una pequeña parte de lo que pasa por ese escenario. Y termina con un poema que se titula Silencio. Silencio, que es cuando ya llega la noche, el campo duerme y solamente queda silencio, ¿no? Entonces, digamos que tiene esa estructura. Os voy a recitar algún poema de este poemario y me gustaría que me ayudarais. No sé si estáis esta mañana activos, pero yo creo que nos vamos a despertar un poquito. Me gustaría que me ayudarais. El poema es muy sencillo. Yo lo voy a ir leyendo, pero si veis, hay una parte, una estrofa,
que nos puede servir de estribillo, que se repite constantemente. Tengo que deciros que cuando voy a los encuentros con los niños a los colegios, este poema, que yo en un principio no lo seleccionaba nunca para leérselo a los niños, me pedían, el que más nos ha gustado es el de choc, 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 catachoc. Es curioso, la percepción del niño es distinta a la nuestra. El poema que a nosotros, desde nuestra perspectiva adulta, nos puede resultar más interesante, no siempre. Por eso es muy importante escuchar a los niños, darle a elegir, darle un abanico de cosas y que sean ellos los que elijan, los que decidan. Y de esa manera sabemos también sus gustos, sabemos cómo los podemos orientar y ellos van creando y forjando su propio gusto lector, su propia personalidad, igual que desarrollan su personalidad a la hora de vestir, a la hora de sus gustos musicales, de sus gustos en cuanto al cine, lo van a hacer también en cuanto a sus lecturas. Vamos a leer este de esa forma. Quiero que me ayudéis. Ese estribillo, choc, 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 cata, choc, ¿cómo llueve esta mañana? ¿Cómo cala el chaparrón? Lo vamos a tener que decir todo y me ayudáis. Yo leo la estrofita y vamos a leerlo todos juntos, el estribillo. ¿Os parece? Venga. ¿Cómo quedaría? Choc, 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 cata, choc. ¿Cómo llueve esta mañana? ¿Cómo cala el chaparrón? Un desastre. Un desastre. Aquí estamos muchas personas, esto se tiene que oír muy fuerte, de fuera tienen que saber que aquí estamos recitando poesía, si no, no, esto no mola. Vamos a hacerlo con un poquito más de énfasis, ¿vale? Choc, 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 catachoc, ¿cómo llueve esta mañana? ¿Cómo cala el chaparrón? Ahora mejor, ahora mejor. Vamos a ver si en el tercer intento ya podemos hacerlo. Y tened en cuenta, cuando yo lea la siguiente estrofa, volvemos a repetir, ¿de acuerdo? Venga. Choc, 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 catachoc, ¿cómo llueve esta mañana? ¿Cómo cala el chaparrón? Cobijado en una hoja de laurel está el castor, contemplando las gotitas que derrama el nubarrón. Choc, 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 catachoc, ¿cómo llueve esta mañana? ¿Cómo cala el chaparrón? Pasa por allí la hormiga con el sabio ruiseñor, con sombrero para el agua, de paraguas una flor. Choc, 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 catachoc, ¿cómo llueve esta mañana? ¿Cómo cala el chaparrón? Toda la hierba mojada y hasta el río ya salió. Baja toda la ladera entonando su canción. Choc, 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 catachoc, ¿cómo llueve esta mañana? ¿Cómo cala el chaparrón? Muy bien. ¿Habéis visto? Es una forma de leer un poema, pero de una manera interactiva. De forma que los niños, en cuanto leamos este poema al empezar en la clase, lo leemos al terminar, dentro de 2 días lo volvemos a leer, los niños se aprenden el poema y se lo aprenden solos. Y luego saldrán a su casa y estarán comiendo y dirán, mamá, mami, y dirán, choc, 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 catachoc, y lo recitarán. De forma que convertimos el poema en un instrumento de juego, que está educando su sensibilidad, ¿no? Y está educando sus emociones. Muy bien, pues me habéis ayudado muy bien, muy bien. Tengo aquí seleccionado otro, si queréis este lo leo yo un poquito para que vayamos avanzando. El de primavera, que es el número 12. Te has perdido el choc, choc, choc. Bueno, este de primavera, os lo voy a leer yo si os parece. Que como feria viste el campo al llegar la primavera. Son guirnaldas de colores, son las flores piruletas. Lucen como farolillos, las mil amapolas rojas. Son fuegos artificiales, en el aire mariposas. Se rizan gotas de lluvia, viento fresco en la verbena, música de pajarillos y dulces de fruta fresca. Se han comprado los rosales un nuevo mantón bordado, de colores y de sueños, de caricias en tus manos. Este es el de primavera. Tenemos aquí el de Doña Tortuga. Este poema, el de Doña Tortuga, yo no sé si vosotros conocéis una autora italiana que se llama Adela Turin, que es la autora de un cuento que se titula Arturo y Clementina. ¿No conocéis ese cuento? Bueno, pues
quedároslo en la cabeza y lo podéis buscar después y lo podéis leer después, porque además está en PDF, entráis en internet y lo podéis leer. Arturo y Clementina son una pareja de un tortugo y una tortuga, o dos tortugas, una hembra y un macho, que se enamoran. Pero ¿qué pasa? Que Arturo cree querer tanto a Clementina que no la deja hacer nada para protegerla. Claro, él creía que la quería, pero en realidad no la quería. Y Clementina al final se va convirtiendo en nada, hasta que un día se da cuenta de que tiene que salir de ahí, ¿no? Y tiene que abandonar su casa y ser libre. Entonces, un poco inspirado en esa tortuga, en esa Clementina que quiere ser libre, que quiere estar sin ataduras y que quiere tomar sus propias decisiones, es lo que un poco, por así decirlo, pues me dio la idea para escribir el poema de la tortuga. Y dice así. ¿Queréis que os cante la primera estrofa? Sí, sería estupendo. A ver, yo no sé cantar, pero lo intentamos. Tengo la gran suerte de tener amigos músicos, muchos amigos músicos. Eso es una gran suerte cuando haces poesía infantil, porque rápidamente, como la poesía infantil tiene mucho ritmo, al ser rimada en su gran mayoría, y al tener las estrofas muy medidas, los versos muy medidos, ese ritmo hace que sea muy fácil musicalizarla. De manera que al tener amigos músicos, pues ellos van cogiendo y de vez en cuando me regalan una canción de alguno de los poemas. Entonces Juan Muñoz, que es el director de la banda de música nuestra, de nuestra facultad en Almería, y gran amigo mío, musicalizó este poema. Como no me atrevo a cantarlo entero, pues os canto la primera estrofita, si os parece. Y el poema dice: camina doña tortuga como todas las mañanas, con su paso lento, lento y perdida la mirada. ¿Os la aprendéis? Camina doña tortuga como todas las mañanas, con su paso lento, lento y perdida la mirada. Tiene los ojos saltones, mueve el cuello mientras anda. ¿Cuánto peso el que soporta todo encima de su espalda? Camina doña tortuga como todas las mañanas, con su paso lento, lento y perdida la mirada. Quisiera por una vez salir desnuda a la plaza, saltar y correr ligera y dejar atrás su casa. Camina doña tortuga como todas las mañanas, con su paso lento, lento y perdida la mirada. Montar en globo y subirse sobre la nube más alta y comer bajo un olivo dulce y rica miel de caña. Camina doña tortuga como todas las mañanas, con su paso lento, lento y perdida la mirada. Navegar en un gran barco que la lleve hasta una playa, con arena muy finita y olas con espuma blanca. Camina doña tortuga como todas las mañanas, con su paso lento, lento y perdida la mirada. Oye, pues cantáis fenomenal y me estáis ayudando muchísimo, porque sin la colaboración de ellos no se puede hacer esto así. Muy bien. ¿Qué os parece si nos aprendemos con gestos este siguiente? Esa es otra forma. Estamos viendo formas distintas en las que vosotros podéis llevar los poemas al aula. Podemos recitarlos sin más. Hombre, recitarlos sin más. A ver, el sin más no. No les diga eso, que van a creer que el examen oral es muy fácil, a los que estén aquí de mi clase, y recitar no es fácil, pues se tienen que preparar. Recitar no es fácil, he dicho sin más, entre comillas, porque yo puedo decir, van haciendo una rayita de color negro en la arena, van camino al hormiguero preparando su despensa, vienen todas muy unidas, una de ellas es la reina. Hombre, eso no es recitar, eso es leer un prospecto médico. Recitar es otra cosa y requiere
leerlo muchas veces, interpretarlo, hacer tuyo el poema, recrearlo, comprenderlo, para darle la entonación, porque en poesía muchas veces las pausas no las hacemos donde hay una coma, o no tenemos por qué. Podemos dar énfasis a unas partes y a otras menos, entonces eso requiere una preparación. Pero podemos hacer nosotros esa recitación o podemos hacer partícipe activo al alumnado. Muchas veces cuando estamos hablando de niños y de niñas, en edad temprana, en infantil, los primeros años de primaria, esa interacción los motiva muchísimo. Entonces hemos visto lo que hemos hecho con el choc, choc, choc. Hemos cantado la tortuga. Ahora vamos a aprendernos este con gestos. Es muy fácil. Me voy a levantar. Vosotros no, porque estamos todos sentados. Vamos a hacer una rayita, ¿no? El poema dice, van haciendo una rayita de color negro en la arena. Las hormigas, si os fijáis, porque para escribir poesía hay que fijarse en las cosas que no ve nadie. Generalmente hay que ponerse en los ojos del niño, porque cuando yo voy como adulta, yo, Mari Carmen Quiles, va por la calle andando, yo no me fijo en que por ahí van las hormigas. Pero cuando yo miro con los ojos de niña, me doy cuenta de que hay un montón de hormiguitas por un caminillo que van todas, una con una miguilla de pan a cuestas, la otra empujándole a no sé qué, y te puedes tirar 15, 20 minutos mirando a ver cuánto tarda la hormiga de aquí a allí. Eso lo hacen los niños. Entonces, para escribir desde una perspectiva infantil hay que ponerse en esa óptica. Bueno, pues vamos a hacer ese caminito. Empezamos así el poema. Van haciendo una rayita de color negro en la arena. Van camino al hormiguero preparando su despensa. Fácil, ¿no? Repetimos. Van haciendo una rayita de color negra en la arena. Van camino al hormiguero preparando su despensa. Viven todas muy unidas. Una de ellas es la reina. Trabajan todo el verano mientras el invierno llega. ¿Repetimos esta? Viven todas muy unidas. Una de ellas es la reina. Trabajan todo el verano mientras el invierno llega. Ahora donde los niños se ríen mucho. Una miguita de pan, un poco de mermelada, una hebra de azafrán, unos granos de cebada. ¿Repetimos? ¿Cómo era? Se me ha ido. Una miguita de pan, un poco de mermelada, una hebra de azafrán, unos granos de cebada. Ya está todo preparado para recibir el frío. La leña en la chimenea y en la percha los abrigos. ¿La hacemos del tirón? Venga, la hacemos del tirón porque seguro que luego después, cuando vosotros podáis acceder, que en las bibliotecas estarán los libros, sí, podéis aprenderla y enseñarla en las prácticas o enseñarla para hacer vuestra cuando estéis incorporados en la escuela. ¿Cómo era? Van haciendo una rayita de color negro en la arena. Van camino al hormiguero preparando su despensa. Viven todas muy unidas. Una de ellas es la reina. Trabajan todo el verano mientras el invierno llega. Una miguita de pan, un poco de mermelada, una hebra de azafrán, unos granos de cebada. Ya está todo preparado para recibir el frío. La leña en la chimenea y en la percha los abrigos. Fenomenal, ¿no? Muy bien. Bueno, tenemos otro más, que es el de un lero. Para este poema yo tengo una anécdota curiosa relacionada con la ilustración. ¿Vosotros sabéis lo que es un lero? Remedios sí sabrá lo que es un lero, porque soy de campo. Porque es una niña de entorno rural como yo y cercana a mi entorno.
Ella lo ha dicho, eso es lo que se llama hablar políticamente correcto. Yo soy de campo, hija de agricultores, la traducción más simple. No, pero efectivamente. Sí. Y al ser nacida en un contacto rural y con la naturaleza, sabemos, en nuestra zona hay un lero veis la ilustración, es un tipo de araña. Es un tipo de araña, yo he jugado con esas arañas de pequeña. Esas arañas hacen unos agujeros en la tierra, sobre todo cuando va a un bancal que está recién labrado, y salen unos agujeros que parece un hormiguero, pero no es un hormiguero. Entonces metíamos un palito largo y jugábamos a ver si estaba el lero dentro. Sacaba el palo y aparecía el lero enganchado, algunas veces en el palo. Entonces, ese era un juego, y lo hacíamos. Hoy día diríamos, ¡ay, están jugando con una araña! Bueno, pues jugábamos a eso. El caso es que yo le hice en poema a ese lero, porque yo he jugado con el lero. El ilustrador, que es Miguel Concepción Álvarez, que es un ilustrador almeriense, esta era granadina, ya os he dicho, y este almeriense, claro, él es un niño de ciudad y no sabía lo que era un lero. Cuando le llegó el poema, ¿qué creéis que dibujó? Hizo esta ilustración. Esta es la ilustración que Miguel me hizo para el lero. Claro, cuando me manda la ilustración, porque esto es algo muy importante, que quien escribe un poemario o un libro, un cuento infantil, tiene que estar muy en contacto con el ilustrador. Que es lo que pasa muchas veces. Hay editoriales que no cuidan eso, no lo cuidan y luego salen cosas que no cuadran entre la ilustración y el texto. Tiene que haber una complicidad. Y en este caso, tanto el Instituto de Estudios Almerienses como A Fortiori, como Valparaíso, han sido editoriales que han cuidado y han mimado la edición para que todo fuera en consonancia, tanto en la ilustración como en el texto. Y hemos estado el ilustrador conmigo en contacto permanente. Bueno, pues Miguel hizo esta ilustración. Entonces, claro, le dije, ¿esta ilustración de qué poema es? Y me dice, la del lero. Y le digo, pero Miguel, ¿tú has visto alguna vez un lero? Y me dice, pues si te digo la verdad, he pensado que era un monstruo, que era algo inventado. Digo, no, un lero es una araña. No, como la ilustración era muy bonita, yo le dije, vamos a dejarlo en la portada, para la portada, porque era una ilustración que ilustraba muy bien, como eran bichos y demás. Bueno, esa es la anécdota, ¿no? Bueno, pues como veis, nuevamente repite, lero, lero, sal de tu agujero, a ver si me pillas, no te tengo miedo. Y veis que se repite. ¿Qué creéis que vamos a hacer para leer este? Este se presta a leerlo, como hemos leído, el de choc, 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 ¿no? Bueno, pues entonces os quiero a todos muy efusivos diciendo, lero, lero, sal de tu agujero. Pero, lero, lero, sal de tu agujero. Que no, así no, el lero no sale así. Tenemos que estar todos a la una. Venga, lero, lero, sal de tu agujero. A ver si me pillas, no te tengo miedo. Lero, lero, sal de tu agujero. Tienes patas largas y vistes de negro. Lero, lero, sal de tu agujero. ¿Por qué te me escondes? Ven que aquí te espero. Lero, lero, sal de tu agujero. A ver si me pillas, no te tengo miedo. Es otra forma y veis cómo la ilustración ahora sí concuerda con lo que se está contando, porque el niño de ciudad que lee el poema va a intuir que se trata de ese juego. Y vamos a pasar ya a hablaros de este libro, que es el último, y como yo digo, que me está dando muchísimas satisfacciones, porque es un libro que nace de casualidad, y que sin pensarlo, pues está siendo un libro muy conocido y que está gustando mucho a los niños. Yo creo que todo este tema del miedo, y a los mayores también. No solo a los niños. Entonces, le estoy muy agradecida, y de hecho yo ya digo que este libro tiene vida propia, que ya en realidad yo no soy autora de nada, que estos poemas han cobrado vida. Estos poemas, cada vez que los vemos en los niños recitados,
cambian, se renuevan, son diferentes y tienen una personalidad propia. Y muchas veces yo me distancio y no me imagino que están leyendo algo que ha escrito otra persona, no soy consciente de haberlo, muchas veces de haberlo escrito. Os digo que nace de casualidad porque además nace de la propia inquietud de los propios niños. Este libro nace porque yo escribo 4 o 5 poemas para unas maestras amigas mías que me piden que escriba algo porque los niños tienen miedo a muchas cosas, pero luego, sin embargo, cuando se disfrazan y cuando se convierten ellos en vampiros y cuando llega la noche esta de los difuntos o llega tal, le pierden el miedo, se divierten y desde el humor ellos lo entienden. Entonces me piden 3 o 4 poemas para trabajarlo en clase. Yo hice 3 o 4, creo que hice el de Drácula, el de Cosme, como conocéis, la gran mayoría conocéis el poemario, empieza con Cosme, que es ese niño que tiene miedo, la han disfrazado de fantasma y él dice, si soy un fantasma tengo que ser valiente. Y bueno, entonces alguien le dice que todo esto es un juego, que todo esto no tiene sentido tenerle miedo y va pasando esa noche divertida, hasta que al final Cosme se duerme ya tranquilo, sin miedo y habiéndoselo pasado de muerte, ¿no? Nunca mejor dicho. Bueno, pues yo escribo esos 4 o 5 poemas y a los niños les gustaron muchísimo. Entonces, esas maestras y maestros me dijeron, tienes que escribir más. Me puse a escribir más, salieron los 40 y tantos poemas del libro y bueno, pues Valparaíso apostó por ello y me permitió contar con Miguel Concepción, que es el mismo autor que el de Los Bichos, unas ilustraciones fantásticas, fabulosas, que además las hizo en un tiempo récord, porque hizo las ilustraciones en menos de un mes, todas en formato digital y la verdad que, bueno, como os digo, un libro que bueno, me está dando mucha alegría. Tengo preparado para leeros el primero, si queréis, que es el de Cosme, que es el que inicia ese poemario. Por eso digo que nace de casualidad, y de hecho nace de la necesidad de los propios niños, de tener poemas que hablaran de una temática, luego ellos lo han recreado y vais a ver al final algún resultado de lo que ellos han recitado con estos poemas. Bueno, el poema de Cosme dice así: negra noche de tormenta, lluvia toca la ventana, Cosme tiene mucho miedo y tiembla bajo su sábana. Truenos, rayos y centellas, risas perversas por casa. Cosme se tapa los ojos, no merezco ser fantasma. Llora triste y abatido, no comprende lo que pasa, porque hoy la luna es tan grande y las estrellas se apagan. Se abre la puerta del cuarto, alguien se acerca y se agacha, se queda junto a su oído, con voz bajita le habla, y le cuenta 1000 historias de zombis tristes al alba, del espíritu que vive dentro de una calabaza, de murciélagos, vampiros, muertos y vivos sin alma, de una fiesta en las tinieblas donde todo el mundo baila. ¡Qué pasada de misterio! Sus amigos se disfrazan, Cosme ya no tiene miedo, ven a disfrutar la magia. Y aquí es cuando empiezan a pasar toda esa galería de personajes, de elementos monstruosos que están tratados desde el humor, desde la pérdida de esa seriedad, de lo macabro, es decir, están tratados desde esa perspectiva. Tenemos aquí un poema también que se escribe casi por casualidad, porque es un poema que no era, en realidad, era el chichón de mi abuela, ese poema, pero yo lo transformé y se quedó en el chichón de Vampiresa. Y ese poema yo lo escribí en una servilletilla de un bar
Muchas veces me preguntan, ¿cómo se te ocurre escribir las cosas? Bueno, pues muchas veces en casa tranquila con mi ordenador y después de haber leído mucho, de haber escuchado mucha música, de ver mucho cine, es decir, de contemplar el arte, ¿no? De ir a museos, se te ocurren muchas ideas. Y otras veces las cosas cotidianas son las que te dan, o nuevamente la casualidad. Yo estoy en un bar, una amiga me escribe diciéndome que la abuela se ha caído de la cama y se ha hecho un chichón y que menudo papelón con el chichón de la abuela, y yo escribo ese poema. Y con el tiempo ese poema, y ya os digo, lo escribo en una servilletilla de un bar. Ese poema se quedó ahí en el bolso. Al tiempo saco y digo, que este poema que yo escribí, lo rehice y se convirtió en el chichón de Vampiresa. Y casualmente es uno de los que a los niños les gusta. Siempre me piden, léenos el chichón de Vampiresa. Entonces el chichón de Vampiresa también se puede cantar y se puede gestualizar la primera estrofa. Porque yo puedo decir, si ponemos así el codo, si esto es el pico de la mesa y ponemos todo el codo así y decimos, con el pico de la mesa se hizo un chichón Vampiresa. No dormía aquella noche, no paraba de dar vueltas. Fácil, ¿no? Vamos, nos aprendemos la primera estrofa, porque tiene música entero, pero yo solo me atrevo a cantar estrofas poquitas, pequeñitas. Con el pico de la mesa se hizo un chichón Vampiresa. No dormía aquella noche, no paraba de dar vueltas. Cuando los niños están controlados, quiero decir que no son una masa, son poquitos, estamos en nuestra aula y están de pie, los podemos tener de pie, las vueltas, al hacer así pueden darse vueltas ellos también, ¿no? Ahora, cuando queremos que estén más tranquilos, que no se revolucionen, depende de la naturaleza del grupo que tengamos, pues los podemos tener sentados y hacemos la vuelta con la mano, ¿no? Entonces resulta que entre tanto recorrer las esquinas de su cama, vino a dar sin darse cuenta una buena cabezada. Y ella soñaba soñando, y ella soñando soñaba, que de nuevo era una niña que con muñecas jugaba, con las noches de verano, con la feria y con la playa, con caramelos de fresa aquella noche soñaba. Pero qué chasco más grande tuvo entonces Vampiresa. Dio la vuelta de repente y cayó cuanto larga era. ¡Ay, qué susto se ha llevado! Dejó su playa y su feria, y un chichón gordo y morado le adornaba la cabeza. Con el pico de la mesa se hizo un chichón Vampiresa. No dormía aquella noche, no paraba de dar vueltas. Pues ya hemos leído otro más. Muy bien. Vamos a acabar con un poema. Es decir, nosotros estamos trabajando con un poema muy bonito. Aparte del que tú tengas pensado, ¿te importaría que acabáramos con el eclipse? Ah, no, claro que no. Es que algunas de las personas que hay por aquí, ¿verdad? Creo que son el eclipse. Ahora lo vamos a leer. Es que quiero enseñar. ¿Podemos poner? Claro, sí, claro. Bien, nos da tiempo. Hay un poema que se titula Noche de Brujas. Este poema está musicalizado. Lo ha musicalizado, como os digo, o un maestro de música, de cuando estaba la especialidad de educación musical, que estaban los maestros de música, un maestro de música, además especialista concretamente. Lo tengo aquí minimizado porque el problema es que esto no me lo leía. Y quisiera que escuchara ahí el poema. No se va a poder escuchar. ¿Por qué no se escucha? ¿Dónde está aquí el sonido en este? Ay, perdón. Vienen vestidas de negro por toda la calle abajo, con su largo pelo suelto y
y ojos de escarabajo. Tiene la nariz torcida como el pico de mi loro y una verruga podrida llena de pelos de mono. Van subidas en su escoba con su sombrero de pico, aullando como las lobas, lanzando su maleficio. Tiene la nariz torcida como el pico de mi loro y una verruga podrida llena de pelos de mono. Abracadabra, uña de araña, abracadabra, raspa de arenque, abracadabra, pelo de oso y con la U avestruz. Esa es la canción, ¿no? Que mi amigo la canta mejor que yo. Ay, que va a salir otra vez no. Se ha quedado aquí esto repetido. Vienen vestidas Ay, ¿dónde? de negro por toda la calle abajo. Aquí, Con su vale. largo ¿Y esto cómo lo quito? pelo suelto. Vale, ya. Es que me pongo nerviosa. ¿Dónde tenía ahora mi pendrive? Porque quiero enseñar otra cosilla. La carpeta esa. Aquí, perfecto, vale. Es que claro, no sé cómo vamos de tiempo. Pues muy regular, pero... Va, regular, pues entonces me voy a pasar que la íbamos a leer. Hay otra forma de leer los poemas. Por ejemplo, simplemente un simulacro para que ir más rápido. No, pues rápido, es decir, que nos quedan 10 minutos, 15 minutos. Vale, 10-15 minutos, perfecto. Vale, este poema, La escoba de Piluca, que es una escoba, la escoba de una bruja que es Piluca, que ya como está muy mayor, pues claro, se le ha ido un poco la cabeza y entonces tienen que llevarla al taller para repararla. ¿Cómo la podemos leer? Vamos a dar pequeños golpecitos con esta mano aquí. ¿Tenéis dónde dar golpecitos? Aunque sea en las piernas. Con la mano derecha, con una mano. Piluca, la vieja bruja, tiene una escoba muy loca. Se mueve de arriba a abajo cada vez que alguien la toca. Ahora con las dos manos. Con el paso de los años se ha vuelto muy despistada. ¿Quién diría que de joven cada cosa controlaba? Si Piluca la llamaba solo con el pensamiento, no tardaba ni un instante, no tardaba ni un momento. Era capaz de volar a 120 por hora y subir a las alturas para contemplar la aurora. Ahora vive en el taller. Ha tenido que ingresarla porque se ha puesto nerviosa y no hay forma de pararla. Pobre escoba de Piluca, le han preparado una fiesta para cuando se mejore poder darle una sorpresa. Otra forma de ir haciendo es la combinación de la gestualidad, la coordinación. Cuando tenemos niños chiquitines de infantil, de primero, de primaria, les motiva muchísimo, les convierte en el juego, están pendientes de la letra, para ellos es un reto. Sabéis que el trabalenguas muchas veces es un reto lingüístico para ellos y se convierte en un juego al que recurren muchas veces. Pues todo eso hace una combinación perfecta para que lo vayáis transmitiéndole ese gusto por la poesía. Bueno, y ya para ir acabando, mira, quiero enseñaros, hay un poema que es El monstruo de Frankenstein. Cuando fui a presentar este libro al cole donde estaban las maestras amigas mías que me habían pedido que le escribiera los poemas iniciales del libro, ellos trabajaron
cada clase un poema diferente, ¿no? Y lo trabajaron de manera muy distinta. Entonces, os he hecho un trocito, os he seleccionado el trocito de la actuación de ese grupo de niños de segundo de primaria que recitaron El monstruo de Frankenstein, este poema, ¿vale? Para que veáis un poquito algo real hecho con niños reales. Uf. No se va a poder abrir. Ah, espera, a ver si este. ¿Por qué no se ve? No se ve, se escucha pero no se ve. Vamos a ver. Se escucha pero no se ve. Abrir con este o con este. A ver si tenemos suerte. Disfraces para celebrar el nacimiento de un nuevo libro, Zombies, momias y hechizos para burlar el miedo. Y para ello, como no podía ser de otra manera, contamos con la presencia en directo de su autora. Demos una bienvenida muy cariñosa, con un aplauso muy fuerte a... Somos los niños y niñas de segundo C y vamos a representar una versión de Carmen Giles titulada El monstruo de Frankenstein. Un doctor algo chiflado anda juntando sus piezas, cosa errando en el hombro y un tornillo en la cabeza. Un despunte por la frente, un remiendo en la mejilla, toda la cara bien blanca y morada la barbilla. Ha nacido su criatura, le ha puesto traje y corbata y unas gigantescas botas que al andar suenan a lata. Es como un niño muy grande, tiene la voz tenebrosa y aunque el corazón de acero, siente, ama y también llora. Estos pequeños monstruos nos han asustado un poquito. Seguimos con... Bueno, tenía otro más para enseñaros, pero lo dejamos para poder... Vale. Ya está. Bueno, como habéis podido observar, entra en juego la caracterización de los propios niños, es decir, ellos han interpretado el poema. ¿Se escucha? No. Ellos han interpretado el poema, lo han hecho suyo, lo han reelaborado, ahora sí, lo han reelaborado, lo han escenificado, lo han escenificado y veis cómo cada uno ha tomado un papel. Uno ha tomado el papel del doctor, otro el papel del monstruo, los demás niños han ido recitando una estrofa a cada grupo, unos se bajan, otros suben, es decir, que lo han escenificado a su modo. He escuchado ese poema recitado por muchísimos niños en los últimos días.
Y os digo que ninguno lo hace igual, todos distintos, lo escenifican de maneras distintas, la entonación es diferente, es decir, cada vez que leemos el poema se activa. Por eso yo digo que los poemas tienen vida propia y tienen una personalidad que lo hace pues, autónomo, ¿de acuerdo? Bien, y como me pedíais el eclipse, pues vamos a leer el de Eclipse. No me acuerdo ahora mismo en el 70 y algo. Aquí, la 78, perfecto. El eclipse. A mí se me ocurrió pensar que un eclipse era pues que la luna jugaba al escondite. Entonces, cuando la luna juega al escondite, pues nos deja oscura, ella se esconde, ¿no? Y porque la luna es juguetona, y ya os he dicho que al inicio que a mí la luna me llama muchísimo la atención. De hecho, el primer libro, todo centrado en los poemas de la luna. En este hay varios también. La luna aparece varias veces. Es un tema, la verdad, recurrente. Bueno, y este poema, que es el número 33, pues dice así: me ha dicho la luna llena que hoy me va a enseñar un juego, porque está un poco cansada de pasar la noche al fresco. Como va a clases de magia, ha aprendido un nuevo truco. Se puede hacer invisible al menos unos segundos. Cuando dé el reloj las 12, como pasó en Cenicienta, yo estaré mirando al cielo, yo estaré muy bien atenta. Vente conmigo y lo vemos. Vente a mi lado y te sientas. Vente a sentir cómo el mundo ciego y perdido se queda. Si te dicen los mayores que hoy veremos un eclipse, tú les dices que es la luna que ha jugado al escondite. Gracias. ¿Se dais cuenta? Un poema que además tiene referencias, entra en juego el intertexto lector, porque tiene la referencia a Cenicienta, lo cual hace que todos los niños, todos los que tenemos ese referente en nuestro imaginario, en ese imaginario colectivo, de esa literatura heredada que tenemos, se vaya a Cenicienta. Es un poema todos están escritos en primera persona, pero si os dais cuenta, cuando atendemos también a la gramática, ¿no?, de los versos, dice: yo estaré mirando al cielo, yo estaré muy bien atenta, porque yo soy la que voy a jugar a ver cómo juega el escondite, yo soy la que voy a contemplar la luna. Entonces, digamos que es un poema contado muy en primera persona, ¿no?, desde esa perspectiva. No sé si queréis que os lea alguno más en especial o queréis que... ¿Por qué no aprovechamos y que, ya que está hoy aquí la autora protagonista, le hagan algunas preguntas? Es decir, ¿hay algo en particular? ¿Quién quiere hacer alguna pregunta a la profesora Aquiles Cabrera, en este caso poeta Aquiles Cabrera, hoy aquí? Preguntas, comentarios, peticiones de que lea algún poema en concreto. ¿Tenéis alguna inquietud, algo que os interese conocer? Sí, allí hay una pregunta. Sí, vale. Que me ha gustado mucho su intervención, ha sido muy amena, muy buena, hemos estado aquí 10 minutos. Gracias. Y quería dar la importancia, pues, cantar con los niños, el tema de la exhibición, la expresión corporal y todo eso, que forma parte transversalmente de los poemas, pero que hay que trabajarlo sobre todo en infantil, las primeras etapas de educación primaria. ¿Qué nos podría decir sobre eso? Pues estoy totalmente de acuerdo contigo en que es fundamental. Nos ayuda el cantar con ellos, el trabajar la gestualidad. Todo este ejercicio que hemos hecho esta mañana, que muchas veces nos da un poco de pudor. Es decir, yo no suelo cantar en público y no, es de las pocas veces que yo me he animado a cantar en público. Suelo hacerlo cuando estoy con niños. Hago un encuentro con niños, me resulta más fácil porque además es que ellos te dan pie, ¿no?, a eso. En contextos académicos más formales da más pudor el desinhibirse. Pero yo creo que es necesario y la poesía infantil invita a eso y es fundamental.
es fundamental porque muchas veces en cuanto tú tienes un grupo de niños que son más tímidos, retraídos, les cuesta socializarse, en el momento en que tú los involucras a recitar un poema entre todos, el decir, ahora vamos a leer el de ruido, ¿no? Que vaya uno por aquí, el de ruido, o el de huesos, que dice, esta noche se hace ruido. Vosotros no sabéis lo que se divierten los niños, a los que siempre se les está diciendo que estén callados. Léeselo, porque no todos lo conocen. El de huesos. Claro. Lo van a recitar los niños. Perfecto. Ese poema lo van a recitar los niños. Fijaros. Vamos a darle aquí a escape. Minimizo. Eso. No, perdón, me he equivocado. Nuevamente me he vuelto a equivocar. Ah, no, sí, era este. Ay, no. Perdón, que es que no lo he abierto bien. Es que es abrir con. Aquí. Y nos vamos a ir a... Nos han asustado un poquito. Seguimos con nuestros compañeros de tercero A con huesos, tercero B con monstruos y tercero C con verrugas. Abre la puerta del cementerio, sombras se acercan, 4 esqueletos. Salen de compras, son presumidos. Esta es la noche, hoy se hace ruido. Con gran estilo se van de fiesta, compran sombreros y ropa nueva. Bailan al alba entre sus tumbas, sus almas miran desde la luna. Bueno, no sé si habíais escuchado, se escuchaba bien la letra. ¿Sí? En ese momento en que dicen, cuando le están enseñando las maestras el poema y ellos se lo están aprendiendo y dice, hoy es la noche, hoy se hace ruido, pues hacer un ejercicio de contención, porque claro, ellos están habituados a que tienen que estar en silencio. Entonces, con ese poema ellos podían hacer ruido. Entonces eso era lo divertido. Y estaban esperando que llegara el momento de ensayar el poema para en ese momento de ¡hoy se hace ruido! Bueno, entonces había que hacer un ejercicio de contención de decir solo esa frase, porque si no todo el poema pues era una algarabía, ¿no? Pero por eso os decía que al hilo de la pregunta del compañero, de la intervención del compañero, que es fundamental esa desinhibición. Vemos niños que son muy tímidos, que se sociabilizan mucho mejor de esta manera, recitando en grupo, con la gestualidad, sobre todo con la música. Y yo creo que algo muy importante es que no perdamos de hacer esos ejercicios a lo largo de toda la escolarización. Y fijaos lo que os digo hasta en la universidad. Es decir, yo os he dicho al inicio de la intervención que yo leía en clase todos los días un poema con los estudiantes. A veces una lectura, no voy a decir sin más, porque si no me regaña mi compañera, una lectura que yo hago del poema y ellos son receptores, unos activos y otros pasivos, porque soy consciente de que no todos escuchan con la misma atención, pero otras veces hacemos lo que hemos hecho aquí, es decir, ellos lo leen conmigo, o salen ellos y lo leen, o lo cantamos, o lo gestualizamos. Es decir, todo eso lo hago yo con los estudiantes que van a ser formadores en esto. Por eso, de ahí la importancia que tiene. Pero yo creo que es importante que no nos desliguemos de eso, porque en infantil, los maestros y maestras de infantil están muy concienciados con eso y trabajan mucho con la palabra oral, con la palabra viva, con la canción, con el recitado. Sin embargo, a medida que vamos avanzando en primaria, y no te digo ya nada, en secundaria, se pierde por completo esa capacidad y la poesía va quedándose relegada a como si fuera unos poquitos elegidos que son los únicos que escriben poesía, unos poquitos que leen poesía nada más. Las bibliotecas escolares, si nos fijamos, tienen unos fondos cada vez mejores, pero si hay 300 libros de poesía, encontramos 10. Todo lo demás
es narrativa, otro tipo de género. La poesía sigue siendo muy minoritario. Yo animo a que hagáis de la poesía un instrumento más de vuestro ocio, de vuestro juego, y que así se lo transmitáis a los niños. No vais a transmitir nunca el entusiasmo por leer poesía si vosotros no os entusiasmáis con la lectura de la poesía, eso está claro. Entonces, de la misma manera que si a uno le gusta mucho el rock, lo va a transmitir a sus aprendices, a su hijo, a su entorno. Con la poesía pasa lo mismo, y esto es algo que yo digo que es una de las enfermedades buenas que tendrían que contagiarse, ¿no? La lectura tendría que ser una enfermedad que se contagiara, ¿no? Y vosotros tenéis esa responsabilidad. De aquí a 2 o 3 años vais a estar en la aula, vais a estar con niños, con niñas, que al final de su vida, o cuando lleguen dentro de unas décadas, pues serán los médicos, los abogados, los futuros maestros, panaderos, todas las profesiones, pero ante todo van a ser seres humanos. Tenemos que tener claro qué mundo queremos que ellos construyan. La poesía nos va a ayudar a hacerlos mejores personas. ¿Alguna intervención más? Los niños son más exigentes y luego la curiosidad. Quiero preguntar si los niños a la hora de leer poesía o de pedir poesía, si es que la piden, son más exigentes que un adulto. Se supone que un adulto ya está formado, pero un niño está en la formación. Sí, pero mira, me voy a remitir, hay un libro excepcional de Luis García Montero que se titula Lecciones de poesía para niños inquietos. Es un ensayo en el que él habla de la poesía, de lo que supone escribir poesía y leer poesía, desde una perspectiva que la entiende desde una persona que no ha ido nunca a la escuela hasta un erudito y hasta un niño de 8 años, con esa maestría que él tiene para escribir, ¿no? Y empieza diciendo: no somos tontos, somos niños, pero no somos tontos. Somos niños y por eso no tiene que gustarnos todo lo ñoño, todo lo que es rosita o azulito, todo lo que está escrito a base de patitos bonitos que nadan en un laguito, ¿no? Estoy un poco parafraseando lo que él dice. Porque pensamos, muchas veces asociamos la literatura infantil o la poesía infantil con lo simple, con lo simplón, con lo mediocre, con lo que, bueno, como es para niños, pues cualquier cosa, no. A los niños no le vale cualquier cosa. Los niños merecen, tienen una dignidad como lectores, tanto o más que el adulto. Montserrat del Amo, que es una de las grandes escritoras de literatura infantil y juvenil que hemos tenido en nuestro país, que falleció hace unos poquitos años, y además activa hasta el último momento, una mujer, una señora ya muy mayor, que escribía muchísimo y con un gran éxito. Ella decía, la literatura infantil es como los pilares de una casa. Es decir, si tú los cimientos de una casa los haces con un material muy malo, tú luego puedes revestirla de oro, de pedrería, que la casa al menor temblor de tierra se te va a caer. Entonces, la literatura infantil tiene que ser de calidad y no le demos a los niños cualquier cosa porque son niños. Algo que no me guste a mí, yo no se lo doy a los niños. Es decir, tiene un buen texto infantil, es un buen texto para quien lo quiera leer. Es decir, que un poco... Entonces, ellos son muy curiosos, ellos interrogan y ellos siempre te dicen la verdad. Siempre dicen la verdad. Los adultos pues podemos decir, ah, sí, qué bien te ha quedado el poemario y tal, y luego a lo mejor tú estás pensando otra cosa. El niño no. Al niño tú le notas el poema que le gusta y el poema que no. Y los poemas que disfrutan. Y yo siempre os digo que tengáis muy en cuenta lo que ellos leen. Es decir, que les intentéis recomendar cosas de calidad. El mercado editorial está muy abierto. Sabéis que se producen a veces muchas cosas con una intención comercial, muy comercial. Y eso pues tenemos que también nosotros
orientarlos, para eso vamos a ser mediadores, ¿no? Para intentar conjugar un poco esas aficiones que ellos tienen por ciertas tendencias y luego también ir ofreciéndoles literatura de calidad para que ellos vayan haciéndose lectores formados, críticos, comprometidos. Un poco, no sé si tenéis alguna observación más, alguna inquietud. ¿Alguna pregunta para cerrar? Pues en tal caso hacemos, en primer lugar le damos las gracias a la profesora María del Carmen Quiles, que ha hecho una exposición brillante. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Y vamos a hacer un receso de 5 minutos exclusivamente para que empiece el siguiente taller. Gracias a todos.